Hola, en esta semana vamos a tratar el tema de los sistemas técnicos para tecnología 3. Primero vamos a entender qué es un sistema. Para saber qué es un sistema, solo piensa en las partes de tu cuerpo y cómo están divididos en diversos grupos, dependiendo su función. Por ejemplo, los órganos del aparato respiratorio, que está integrado por nariz, laringe, tráquea, pulmones, bronquios, etc. Como podrás ver, todos funcionan de manera ordenada para cumplir una función básica para la vida, que es respirar y enviar oxígeno a todas las partes del cuerpo. Entonces, un sistema es un conjunto de elementos relacionados que interactúan entre sí para cumplir con un objetivo. Entonces vamos a interpretarlo de esta manera. Cuando escuchen hablar de un sistema, entiendan que no está hablando de una sola cosa, sino de varias que están relacionadas entre sí para formar un sistema. ¿Sí? Los sistemas tienen esa característica, que se relacionan entre sí para lograr un objetivo en común, como en este caso el sistema respiratorio. Estos son algunos ejemplos de otros sistemas y cumplen con la característica de estar integrado por elementos relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo, como por ejemplo el sistema circulatorio, que está integrado por venas, arterias, corazón, etc. Me pregunto, ¿cuál es su objetivo principal? Bueno, como ya lo vimos, mandar los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo. Cuando se detiene el corazón, se detiene por lo tanto el sistema circulatorio y el cuerpo empieza a degradarse, a morir, ¿verdad? Todas las células, incluidas las neuronas y otras partes del cuerpo. Otro ejemplo es el sistema educativo, por ejemplo. En este caso, está integrado por los maestros, los alumnos, las escuelas, los libros directivos, etc. Este sistema educativo, su función u objetivo es que los alumnos adquieran los aprendizajes necesarios. Otro ejemplo más es el sistema eléctrico, que está integrado por cables, lámparas, apagadores, etc. Su función, iluminar los hogares. Otro sistema es el sistema operativo, muy importante en informática. Está integrado por programas de gráficos, audio, almacenamiento, etc. El objetivo, pues, es que funcione tanto una computadora como un celular, y este aparato puede interactuar con nosotros, los usuarios. El último ejemplo es el sistema electoral. En México es el INE. Está formado por el instituto, los capacitadores, las credenciales, los votantes, etc. Su objetivo principal es cumplir con la democracia, es decir, que el pueblo pueda elegir quién lo va a gobernar. Entonces, estos son algunos ejemplos de sistemas. No nos vamos a enfocar solamente a sistemas como los que integran nuestro cuerpo o el sistema solar. Hay muchísimos sistemas dentro del mundo que nos rodea. Una característica más de los sistemas que cabe resaltar es que todos están constituidos por algo llamado subsistemas, que son sistemas más pequeños dentro de un sistema grande. Por ejemplo, el cuerpo humano está integrado por sistemas como el cardíaco, que está a su vez integrado por sistemas celulares como el que hace que lata el corazón, etc. O el sistema solar, que está integrado por millones de subsistemas. Es decir, cuando hablamos de un sistema, ya sabemos que está integrado por diferentes elementos relacionados. Bueno, cada uno de esos elementos es un subsistema, porque también ese elemento está integrado por otros pequeños elementos relacionados, y así sucesivamente. Entonces, un sistema integra subsistemas dentro de sí. Los sistemas tecnológicos. Vamos a entender que los sistemas tecnológicos son técnicas u objetos orientados para la facilitación o disminución del trabajo humano. Cuando hablemos de un sistema tecnológico, nos estaremos refiriendo a un conjunto de componentes y variables que contextualizarán la acción técnica. Para que lo entiendan, un sistema tecnológico es, por ejemplo, una bicicleta. ¿Sí? Está integrado por subsistemas a los cuales se le llaman sistemas técnicos. Y un sistema técnico es aquel dispositivo compuesto de entidades físicas y de agentes humanos cuya función es transformar algún tipo de objeto para obtener determinados resultados
característicos del sistema, siempre y cuando sea beneficioso. Ninguno de los elementos de un sistema, llamado subsistema en este caso, va a estar en contra del sistema, o sea, está a favor para que funcione y trabaje mejor. Para que nos queden más claros los elementos de un sistema técnico, son 4. Son las personas, que somos nosotros los que utilizamos los sistemas, los insumos, que son todos los recursos con los que está elaborado, los medios técnicos, que son las herramientas con las que se elaboran, y las acciones, que es las técnicas que nosotros aplicamos para transformar los insumos utilizando medios técnicos para que se pueda transformar en un objeto, en este caso un sistema técnico. Y todos estos trabajan de forma organizada, que es una característica principal, dinámica, es decir, que está cambiando, que se transforma continuamente, y sinérgica, en la que todos los elementos son importantes. Ninguno de ellos es menor que el otro, todos trabajan en conjunto. Muy bien, vamos a enfocarnos ahora a hablar de un sistema informático, que es el objetivo de nuestra asignatura. Recuerden que estamos en tecnología con énfasis en informática. Entonces les voy a hablar de dos sistemas. En este caso, ¿qué es un sistema informático? Y dice que un sistema informático es un sistema que permite almacenar y procesar información. Es el conjunto de partes interrelacionadas, en este caso hardware, software y personal informático. El hardware incluye computadoras o a cualquier dispositivo electrónico que consiste en procesador, memoria, sistema de almacenamiento externo, etc. El software, que incluye el sistema operativo, el firmware, las aplicaciones, siendo especialmente importante los sistemas de gestión de bases de datos. Por último, el componente humano incluye al personal técnico que apoya y mantiene el sistema, los analistas, programadores, operarios, etc. y a los usuarios que lo utilizan. Entonces, ustedes en este momento tienen en su mano un sistema técnico, su celular o computadora, que está integrado por el hardware, que es el equipo, el aparato en sí. El software, que son todos los programas, el sistema operativo de ese celular o computadora. Y el tercer elemento de ese sistema informático son ustedes, que son los que están manipulando dicho sistema. Entonces podemos identificar que un sistema informático tiene esta estructura: usuarios, aplicaciones, sistema operativo y hardware. Imagínense que el usuario son ustedes y tienen interacción con aplicaciones como por ejemplo WhatsApp. Ustedes manipulan la aplicación de WhatsApp, envían información y reciben información a través de WhatsApp. Muy bien, pero el WhatsApp a su vez necesita algo para trabajar, que es el sistema operativo, otro elemento que es conocido como el Android de su teléfono celular. ¿Sí? Este sistema operativo, si no estuviera, no se podría instalar WhatsApp, ¿verdad? Entonces, para que funcione WhatsApp, tiene que tener una plataforma que se llama sistema operativo. Y el sistema operativo no puede funcionar si no tiene otro elemento, que es el hardware, el aparato que les he dicho. Entonces, así es como se relaciona el sistema informático: usuario con aplicaciones, las aplicaciones con el sistema operativo y el sistema operativo con el hardware. Y entre los cuatro tienen interacción para que funcione como un sistema, en este caso, informático. Bien, otro tipo de sistema muy importante en la informática son los sistemas operativos. El sistema operativo es un software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Por eso es el más importante y fundamental. Se trata de programas que permiten y regulan los aspectos básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados son Windows, Mac OS, Android y Linux. La mayoría de las computadoras tienen instalado Windows, pero a las computadoras de la manzanita, las de las Apple, esas tienen instalado un sistema operativo diferente que se llama Mac OS. Los programas que se instalan en este sistema no son compatibles en su mayoría con los que se pueden instalar en un Windows, ¿sí? Y también otro sistema muy utilizado es el de los celulares, el Android, ¿sí? El Android es un tipo de sistema operativo que inició como un sistema operativo de cámaras digitales y evolucionó a un sistema operativo para celulares. Y lo mismo que con los anteriores,
sus programas no son compatibles entre Android, Windows y macOS. Cada uno tiene sus tipos específicos de aplicaciones. Por último, el Linux, que es un sistema operativo para computadoras. Es el papá, en este caso, de Android. Pero este sistema operativo Linux tiene la característica de que es completamente gratis e incluso el mismo usuario puede modificarlo para crear versiones, como por ejemplo Ubuntu, Fedora y demás versiones del sistema operativo Linux. La función principal de un sistema operativo es que es un programa, es un software, que cuando lo arrancamos o iniciamos el ordenador o computadora, se encarga de gestionar todos los recursos del sistema informático, permitiendo así la comunicación entre el usuario y el ordenador o computadora. Si a veces les ha pasado que prenden su computadora o su celular y a veces prende pero no pasa de ahí porque se reinicia o sale un error o la prenden y de repente se apaga o da ciertas cosas raras su equipo, posiblemente es que esté dañado el sistema operativo por un virus. En este caso, si no funciona el sistema operativo, no podemos entrar a las aplicaciones o programas. Tenemos, por lo tanto, que corregir, reparar o reinstalar el sistema operativo para poder utilizar el equipo y las aplicaciones. Los componentes de un sistema operativo son muchos, pero aquí vamos a hablar de que posee tres componentes esenciales o paquetes de software que permiten la interacción con el hardware, es decir, con el equipo. Por ejemplo, el sistema de archivos, que es el que administra los archivos que tiene su equipo. La interpretación de comandos, que son todas las instrucciones que nosotros le damos al equipo para que haga las cosas. Cuando le decimos que suba volumen, que suba el brillo de la pantalla, que abra un archivo, que busque información, etc. Y por último, el núcleo, que es el sistema principal valga la redundancia, de un sistema operativo que permite el funcionamiento en cuestiones básicas como comunicación de entrada y salida de datos y gestión de procesos, es decir, es el que coordina que el sistema operativo le diga al procesador y a la memoria cómo trabajar para que funcione bien el equipo. Entonces, las funciones básicas de un sistema operativo es gestionar la memoria RAM, las aplicaciones, administrar al procesador, direccionar las entradas y salidas de datos, administrar la información para el buen funcionamiento del equipo, dirigir las autorizaciones de uso para los usuarios y, por último, administrar los archivos. Esas son las funciones que hace un sistema operativo. De ahí su gran importancia para que el equipo trabaje y trabaje bien. Cuando entra un virus, lo que hace es alterar una de estas funciones y el sistema operativo ya empieza a fallar. Entonces existen varios tipos de sistemas operativos. No me refiero a la versión, sino más bien me refiero a cómo trabajan. Existen sistemas operativos que son según el usuario. Pueden trabajar para una sola persona o pueden trabajar para muchas personas. Se le llaman monousuario o multiusuario. Existen también para la gestión de tareas. Hay sistemas operativos que están nada más trabajando y hacen una sola tarea. ¿Sí? Equipos nada más hechos para hacer una sola función. Como por ejemplo los equipos que administran las impresoras en una oficina. Solo están dedicados a eso. Entonces hay equipos monotareas que son de una tarea o multitareas que hacen muchísimas operaciones al mismo tiempo. Y por último, hay sistemas operativos que se pueden clasificar según la gestión de recursos. Por ejemplo, en un banco no puede existir cada computadora trabajando de manera individual. Todas trabajan interconectadas entre sí mediante un equipo principal que se llama servidor. Entonces, ese servidor le va a dar autorización, seguridad e información a todos los demás equipos que se llaman periféricos y que reciben y envían información a través de ese servidor, ¿sí? Bueno, en resumen, ya para terminar, los sistemas están en todas partes, en todos lados, desde tu cuerpo, el medio ambiente, las empresas, equipos electrónicos y más. Existen diversos tipos de sistemas, entre los que destacan los sistemas tecnológicos que forman objetos que brindan servicios a usuarios para lograr un objetivo.
Dentro de los sistemas informáticos destacan entonces los sistemas de información y los sistemas operativos. Como actividad, van a contestar en su libreta la siguiente pregunta y me la van a enviar a mi WhatsApp. Esta va a ser la primera actividad del bloque 3. La pregunta es, ¿qué elementos básicos del hardware, es decir, del aparato, de la computadora, integran a una computadora y para qué sirve cada uno? Es decir, por ejemplo, dentro del hardware básico de una computadora está el sistema, el procesador. El disco duro. Bueno, van a poner varios y me van a describir para qué sirve cada uno y se van a dar cuenta cómo están relacionados muy estrechamente entre ellos. Un saludo a todos, espero su actividad y cuídense mucho. Nos vemos.